Buenos días, hermanos amados. Nuevamente estamos reunidos alrededor de nuestro Señor, de su palabra, con la seguridad de que confiamos en la infinita bondad del Señor, en sus planes perfectos, en su soberanía. El día de ayer en la tarde, sábado 16 de mayo del año 2020, fuimos sorprendidos con la noticia de la muerte de nuestro hermano José Suárez y lamentamos profundamente esta pérdida. Oramos hasta el último momento, confiamos y entendemos que por encima de nuestros deseos y de nuestra voluntad, de nuestros planes, hay una voluntad más alta que es la voluntad de Dios, que es soberano, que Él es el dueño, el creador, el que sustenta nuestras vidas. Y que nuestro hermano está con el Señor. Es nuestro consuelo, es nuestra fortaleza. Ruego sus oraciones ahora porque su hija Lupita tiene complicaciones en la oxigenación. No es enfermedad, es un asunto de asma y tiene dificultad para respirar. Esperamos que salga el día martes y confiamos que Dios está con ellos, con nuestra hermana Fabiola y su familia, y les pido sus oraciones. A la vez quiero agradecerles a cada uno de ustedes el apoyo, las buenas palabras, los buenos deseos, al externar su apoyo incondicional a nuestra familia. Yo lo agradezco infinitamente con todo el corazón. Son momentos difíciles, son momentos críticos. No estamos preparados para estos momentos, no estamos preparados para una pérdida. Sin embargo, la ayuda, el socorro del Señor no ha faltado. Y una parte importante de ese apoyo han sido cada uno de ustedes que nos han externado una palabra que he transmitido a la hermana Fabiola y a su familia para darles ánimo, para darles aliento y hacerles sentir que en estas circunstancias estamos con ellos, que estamos con cada uno de ustedes, orando, clamando que Dios nos ayude, nos guarde, nos libre del mal y que pues el Señor tenga misericordia en cada necesidad, en cada hogar donde hay enfermedad, donde hay dolor. Allí nosotros debemos estar presentes en oración, clamando, pidiendo la gracia y la misericordia del Señor. Así que en medio de nuestro dolor, no nos queda a nosotros sino seguir adelante, seguir nuestra peregrinación, nuestro caminar con el Señor, seguir hacia nuestra meta. Caminamos rumbo a la eternidad. Nos levantamos cada día para realizar actividades, sin embargo, cada día nos acercamos más a la eternidad. Ruego sus oraciones y que todos podamos ser fortalecidos, apoyados, animados, consolados por el poder del Espíritu Santo que es nuestro consolador. Hoy quiero hacer una reflexión al inicio de este mensaje y recordar con ustedes las palabras que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta. Lo encontramos en el pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, los últimos versículos 16 y 17, donde el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo por lo menos 7 cosas. En 2 versículos podemos enumerar 7 cosas importantes que el apóstol le recuerda a Timoteo y que esta palabra nuevamente es inspirada para llegar hasta nosotros. Le dice Pablo, toda la escritura es, número 1, inspirada por Dios. No tenemos un libro con la imaginación de algún escritor.
No tenemos un libro que haya sido el producto del esfuerzo humano. Tenemos un libro que en cada letra, en cada párrafo, en cada escritura, hallamos que está presente la mano de Dios. Ha sido un libro muy atacado. Sin embargo, creemos y aceptamos esta afirmación, que la Escritura, toda la Escritura, y se refiere a Antiguo o Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. A la vez es útil, es inspirada y es útil, es eficaz, es palabra de Dios, capaz de, enumerando, siguiendo este orden, de enseñarnos, porque nosotros siempre estamos en una condición donde debemos aprender de parte de Dios. Para redarguir no es solamente convencernos en la mente, sino convencernos en el corazón. Cuando Dios trata con nosotros, cuando habla a nuestros corazones, Él no está solamente interesado en ganar una discusión o en ganar un punto en este aspecto, sino que Dios nos está convenciendo en nuestro corazón de su voluntad, de sus buenos planes que son mejores que los nuestros. También esta escritura es útil para corregir nuestra vida cada vez que nos salimos del curso, cada vez que nos desviamos en un momento y que estamos apartándonos de su palabra, de su voluntad. La escritura viene a nuestra vida para corregir el curso de nuestras vidas. También es el instrumento para edificarnos, instruirnos, enseñarnos en justicia. Cuando la palabra nos habla de que es útil para enseñarnos, redarguirnos y corregirnos, lo hace en un nivel personal. Pero cuando nos dice que nos instruye en justicia, es algo que nos enseña cómo relacionarnos con otras personas para que nuestra vida sea un ejemplo, un modelo para el cuerpo de Cristo. Y el propósito final dice que el hombre de Dios, hombre en sentido general, hombre, mujer, seamos perfectos, completos en todo lo que Dios demanda. Y número 7, preparados para toda buena obra. Por eso nuevamente compartimos la palabra del Señor con ustedes y yo espero que cada día que nos reunimos, abriendo nuestro corazón delante del Señor, clamamos al Espíritu de Dios que Él hable a nuestros corazones y que nosotros tengamos un corazón dispuesto para Dios, un corazón atento, un corazón noble, dispuesto a creer, a aceptar su palabra y a obedecerle. Hace 8 días hicimos un estudio en la vida de Enoc. Enoc fue un hombre que con muy poca información nos enseña grandes cosas. Enoc caminó con Dios. Enoc fue un hombre de fe. En esa relación, antes de partir, él agradó a Dios. Hay un testimonio en las Escrituras. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Él fue capaz de dar una palabra para señalar un aspecto en el carácter de los hombres en los tiempos finales. Creemos que vivió apartado del mal y creemos que fue llevado, traspuesto por nuestro Señor como un modelo y un ejemplo, como un mensaje, una señal a la iglesia, que nosotros también seremos un día, muy pronto, arrebatados con nuestro Señor. Ahora, hoy quiero hablarles de Abraham. En principio se llamó Abraham, después Dios cambió su nombre, pero él fue otra persona que caminó con Dios. A través de los años, a través de su vida, él desarrolló una relación con Dios que fue capaz de llevarlo a un nivel de fe como él jamás lo hubiera podido imaginar. Así que si hacemos un recuento de Enoc, aparece en 3 porciones de las Escrituras. El nombre de Abraham aparece más de 230 veces en la Biblia, así que es un personaje bastante importante y hoy vamos a verlo porque la vida de Abraham, todo lo que él pasó, afecta nuestra vida en el presente y tiene mucho que ver con nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Abraham entonces es un hombre que camina con Dios, que tiene una relación con Dios, que se estableció su familia. Cuando uno ve un mapa, está en el sur de la Mesopotamia. Cuando Dios le llama, él sale de Ur de los Caldeos y va hasta un lugar que es la frontera de Turquía, en el oriente de Turquía, una ciudad que se llama Aram, que a la fecha hay vestigios, hay ruinas de esta ciudad, que fue un centro comercial muy importante. Abraham viajó con su padre, con su sobrino Lot, con su esposa Sara, y llegaron hasta este lugar. Aunque la Escritura, cuando leemos, les había hablado para que llegaran a la tierra que hoy conocemos como la tierra de Israel. Así que Abraham, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 8, él salió sin saber a dónde iba, salió para seguir la voz de Dios y comenzar una aventura de fe, una vida de fe, que fue lo que marcó la vida de Abraham, que es lo que marca la relación con Dios y que eso todavía determina en este momento nuestra relación con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham no es una persona perfecta, comete algunos errores, pero sigue siendo el plan perfecto de Dios. Cuando Dios se revela a Abraham, lo primero que nosotros vemos es que en este aspecto Dios está empezando un modelo nuevo con el mundo, un modelo nuevo con la humanidad, para señalar a través de un hombre el camino que todos nosotros debemos seguir. Lo primero que mencionamos, cuando Dios empieza a obrar en la vida de Abraham, lo llevó a ser un hombre de fe. Lo llevó, el proceso de Dios lo llevó a ser una persona de fe. También Dios desarrolla a través de Abraham un modelo para la familia, un principio número 3, un principio para la formación de un pueblo, y traza desde Abraham el origen de una nación que es la señal para el mundo de los tiempos finales, la nación de Israel. Y cuando señalamos entonces que Dios lo llama a ser un hombre de fe, que él viene a ser número 2, viene a ser un modelo para una familia que agrada a Dios. Número 3, decimos que es el principio de un pueblo. Surge a través de una familia, a través de Abraham, Isaac, un solo hijo durante toda su vida, aparte de Ismael, que da origen al pueblo árabe, pero el pueblo de fe es el nacimiento de Isaac, que es una obra milagrosa de Dios para cumplir sus propósitos. En el punto número 4 señalamos que traza el origen del pueblo de Israel, de una nación que hoy conocemos con el nombre de Israel. Y el punto número 5 es que Dios inicia un pacto con la humanidad, un pacto con el pueblo de Israel y un pacto que nos alcanza a nosotros. Al decir que somos cristianos en este día, entramos en una relación con Dios a través de un pacto que Dios estableció primeramente con Abraham y que después vino a cumplirlo nuestro Señor Jesucristo. Quiero mencionar algunas cosas, por lo menos 6 cosas que la Biblia menciona. Digo, hay mucho que se puede hablar de este hombre Abraham, pero por lo menos 6 cosas que les voy a dar los versículos en un momento. Lo primero que vemos es que Dios le cambió el nombre. Número 2, encontramos en la Biblia que Abraham fue un hombre escogido por Dios y que Dios, número 3, halló fiel su corazón. Entre la humanidad en aquel momento, Dios vio la vida de Abraham, vio su corazón y lo halló como fiel. Abraham en este proceso y relación con Dios fue redimido, rescatado para Dios. De tal manera que Abraham llegó a ser considerado y llamado y reconocido como un amigo de Dios. Y nuevamente enfatizamos, número 6, Dios hizo un pacto con él y ese pacto nos alcanza a nosotros en este tiempo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que veremos es, yo
siempre pido que anoten en Génesis capítulo 17 y versículo 5. Y es muy interesante ver cómo cuando Dios se relaciona con algunas personas, Dios cambia las cualidades de su vida y señala aspectos nuevos que son conforme al propósito. Abraham significa padre enaltecido y Dios le cambia el nombre para Abraham, que significa padre de multitudes. El Génesis 17:5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En una relación con Dios, Dios señala aspectos de nuestra vida de acuerdo a su voluntad. El nombre, pudiéramos decir que era hermoso, padre enaltecido. Sin embargo, el plan de Dios era más grande y era superior a los pensamientos de su padre y del mismo Abraham. Número 2 y número 3 a la vez lo encontramos en el libro de Nehemías, en el capítulo 9. Cuando Nehemías está haciendo oración, él dice en el versículo 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Eres un Dios que, examinando los corazones, escogiste a un hombre. Y no porque era perfecto, sino porque en la disposición de tus planes y en la disposición de su corazón fue hallado digno para ser parte de tu plan y el inicio de una nueva generación, una nueva raza de hombres y mujeres de fe. Por eso dice Nehemías, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y como decíamos en el punto número 3, Dios halló fiel su corazón. Es maravilloso que cuando Dios sondea y examina el corazón de los hombres, señale en algunas personas que para Él son hallados fieles, como es el caso de Abraham. Y dice el versículo 8 de este capítulo 9 de Nehemías, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra, y nombra a los pueblos vecinos, dice, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque tú eres justo. Dios prometió a Abraham la tierra de Israel y la cumplió. Y hoy Dios ha establecido un pueblo, una nación fuerte, poderosa, una nación que está en el calendario y el propósito de Dios para cumplir sus planes en estos fines de los tiempos. Así que Abraham fue hallado escogido, fue un hombre apartado por Dios y fue visto por Dios como un hombre fiel, un hombre con la disposición de caminar, de seguir y de obedecer a Dios. Al hablar de fidelidad, hablamos de un proceso donde Dios transforma nuestros corazones y nos enseña, aparte de nuestros errores, que solo Él es digno de ser seguido, amado y servido. También nos dice Isaías 29, verso 22, que Abraham fue redimido por Dios. La lectura del texto dice, por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. La palabra redimir es una palabra que tiene un proceso. Redimido es un proceso mediante el cual Dios lo libera, lo rescata y lo adquiere para Él. Nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Y el padre de nuestra fe, Abraham, fue redimido por el Señor. También Abraham es importante en las Escrituras y esto es notorio. Aparece en 2 versículos donde el rey Josafat hace una oración y un recordatorio cuando se ve rodeado por sus enemigos en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20 y el versículo 7. Y en la oración Josafat le dice a Dios, Dios nuestro,
¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y observen esto, debemos anotarlo en nuestras Biblias. ¿Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Para este momento, que ya Josafat han pasado muchos años en el pueblo de Israel, todavía él sabe que Abraham fue considerado, fue llamado un amigo de Dios. En el libro de Santiago, ahora en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 23, Santiago dice lo siguiente: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué honor y qué privilegio que una persona al caminar con Dios sea considerada un amigo de Dios. Llegó un momento que Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Y en la relación que tenemos con Dios, donde lo vemos a Él como nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, y vemos a Jesús como el único camino al Padre, Él también nos llama amigos. Jesús llamó amigo a Judas, a sabiendas de que lo había traicionado. Dios establece una forma de relacionarnos con Él, en comunión con Él, como lo pueden hacer dos buenos y grandes amigos. Y lo que llama más nuestra atención esta mañana es que Dios llegó a establecer un pacto con Abraham. Dios le inspiró, le habló, de alguna manera se reveló a su vida para que él saliera de Ur. La palabra la encontramos en el Génesis capítulo 12, donde Dios le dice, deja tu tierra, deja tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré. Cuando unimos todos estos pasajes, dice el libro de Hebreos, capítulo 11, que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero confiaba en Dios. Era un hombre que había puesto ahora toda su confianza en Dios para dejar su tierra, su familia, la comodidad, la seguridad de su hogar, viajar a través de tierras inhóspitas para llegar hasta Aram, y ahí quedó él con su familia hasta que murió su padre. Cuando murió su padre, nuevamente el llamado de Dios le seguía para que buscara él la tierra prometida. Más adelante vemos que él se estableció con su sobrino Lot, aunque Dios ya le había dicho que dejara toda su familia, pero Lot había perdido a su padre. El hermano de Abraham había muerto y ahora era su único familiar ahí con él. Así que en este caminar con Dios, Abraham no se puede decir que fue perfecto, pero tenía el corazón dispuesto para caminar con Dios, para seguir al Señor. Y Dios le dio una palabra, Dios se relaciona con él, podemos ver a través del capítulo 12, 13, 14, pero especialmente en el capítulo 15, en el versículo 18 encontramos, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Todavía es Abraham, pero justamente en esta parte es donde Dios cambia su nombre, diciéndole, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios no solamente dio su palabra. Esto es maravilloso cuando vemos cómo es que Dios obra en el proceso en la vida de Abraham, porque no solamente le dio una palabra, sino que después Dios juramentó su palabra y después Dios estableció un pacto para asegurar que él estaba completamente entregado a cumplir esta palabra que alcanza a nosotros. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio para llevar esperanza y salvación a la humanidad. ¿Por qué vino Jesús? Nosotros decimos, bueno, Él vino para salvar nuestras vidas, Él vino para perdonar nuestros pecados y claro, por supuesto, eso es muy cierto, pero en principio Él vino para cumplir el pacto que Dios había hecho con Abraham. Cuando Jesús muere, Él es el Cordero de Dios que muere en lugar de Isaac. Esa fue una prueba grande que
Abraham pudo sobrellevar con fe y con obediencia, con confianza delante de Dios. Pero el Padre sí entregó a nuestro Señor Jesucristo como la ofrenda y el sacrificio por nuestros pecados. Cuando se anuncia el Evangelio, debemos entender que el Evangelio es el mensaje del cumplimiento de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y que ahora nosotros hemos venido a ser parte, herederos del propósito de Dios, del plan de Dios y del pacto que hizo Dios con Abraham. A través de este pacto y en el transcurso de la historia, Israel entró a hacer un pacto con Dios. Dios llevó a este pueblo en cumplimiento a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque así se reveló Dios a través del tiempo, como el Dios de estos hombres, especialmente de Abraham, a quien el Nuevo Testamento llama el Padre de la Fe. Abraham fue entonces el inicio, Jesús el cumplimiento de estas promesas. La vida de Abraham también es tan importante que aparece en las genealogías de Mateo capítulo 1, de Lucas capítulo 3. Pero pudiéramos decir, ¿qué tiene que ver Abraham con nosotros hoy? Yo les invito a que vayamos al libro de Gálatas capítulo 3. Vamos a hacer lectura del 7 al 9 y debemos tomar estos pasajes con detenimiento, con un espíritu abierto para permitir que Dios nos hable. Lo primero que dice es, porque Pablo está escribiendo a los Gálatas y le dice, sabed por tanto, verso 7, que los que son de fe, en este caso los cristianos, estos son hijos de Abraham. Aunque nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, y lo cual es correcto, es cierto, también hemos venido a ser en el propósito y en el plan de Dios, en el cumplimiento de los tiempos, hemos venido a ser también hijos de Abraham. A ejemplo de Isaac, como un modelo, hemos venido a nacer milagrosamente como hijos de Dios en la familia de la fe, donde Abraham es considerado el padre y el inicio de esta raza nueva. Hombres y mujeres que confían en Dios, que creen su palabra y que le siguen a Él. Volviendo a Gálatas, capítulo 3, ahora versículo 8, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, la fe era el requisito para ser justificado ante Dios y lo mismo era para Israel que para nosotros los gentiles, los que no somos parte del pueblo de Israel. Y esta parte es muy especial porque dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, esta era la noticia que encontramos desde el Génesis capítulo 12, versos 2 y 3, en ti serán benditas todas las naciones. Y concluye así, de esta manera, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Otra cualidad que Dios le menciona y que se le suma a Abraham es que fue creyente, dependiente de Dios, confiado totalmente en la bondad de Dios. Eso lo vemos cuando estudiamos su vida. Siguiendo en este mismo capítulo, debemos leer el versículo 13 que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En el pacto de la ley habían condiciones de bendición, pero habían también por la desobediencia condiciones de maldición. Y dice, uno de los señalamientos es, como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Toda persona que iba a ser colgada en un madero se consideraba que había sido maldecida por Dios. Pero Cristo llevó esta maldición en lugar de nosotros. No porque Él lo merecía, sino porque Dios en su misericordia tomó nuestras culpas, tomó nuestros pecados y se los llevó a la cruz, cargándolos sobre nuestro Señor Jesucristo. La gran deuda que teníamos, que no podíamos pagar, Dios la cargó, la puso a cuenta de su Hijo Jesús y por eso Él murió en la cruz para perdonarnos, para redimirnos, para llevarnos ahora a ser familia de Dios.
Y dice el versículo 14, nos redimió de la maldición de la ley para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Aquello que encontramos en el Génesis capítulo 12 no solamente era para el pueblo de Israel, iba a venir un momento donde Dios lo iba a aplicar al resto de la humanidad. Por eso es que el mensaje del Evangelio se lleva a todas las naciones, a todos los pueblos, y se busca que el cumplimiento de esta promesa, todos los pueblos sean benditos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Si tenemos hoy la bendición de tener el Consolador morando en nuestros corazones, es porque Dios cumplió a través de Abraham el pacto, el inicio de una nueva raza de fe. Por eso vino Jesús, por eso se predica el Evangelio, por eso tenemos el Espíritu Santo. Y también dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que nosotros venimos a ser herederos de las promesas de Dios por medio de Abraham y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este proceso de Dios con Abraham, aunque Dios vio que su corazón era hallado fiel delante de él, Abraham fue probado. Como todos los hijos de Dios, en algún momento de nuestra vida seremos probados. Hoy señalo con ustedes en el libro de Romanos la prueba de fe que llevó a Abraham a confiar en Dios, no en cuestión de un día, de un momento, de unas horas, sino a través de toda su vida. Desde que Dios se manifestó a él, cuando leemos el Génesis encontramos que era de unos 75 años, cuando Dios le habló y le dice que deje esa tierra, que le va a dar un hijo. Contamos que pasaron 25 años más o menos. Durante este tiempo Abraham fue probado en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, y él se mantuvo creyendo y confiando que Dios era poderoso para cumplir la promesa que le había hecho. Vamos al libro de Romanos y leamos a partir del versículo 16, donde dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa de la que estamos hablando, del plan, del propósito de Dios con Abraham, dice, sea firme para toda su descendencia. Y ya vimos que la descendencia de Abraham es como dos ramas, una es el pueblo de Israel y la otra rama somos nosotros, los gentiles, llamados a ser parte de la familia de Dios, que venimos a ser descendencia de Abraham, el creyente. Dice, la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, con referencia al pueblo de Israel, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. Y en este proceso Abraham descubre que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Es un punto donde Dios rebasa nuestra capacidad, rebasa nuestro asombro, porque Él es capaz de hacer cosas que nosotros no alcanzamos a entender y que solo podemos definirlas como milagros, cosas que rebasan nuestra capacidad de entendimiento, de razón. Cuando Dios obra de acuerdo a sus planes, Él hace maravillas. Y sigue diciendo el versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza. Así nosotros somos llamados a creer en nuestro Señor Jesucristo, aún en contra de toda esperanza. Y volviendo a Abraham, dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y en este proceso de prueba, el versículo 19 nos revela como el secreto de la vida de Abraham. Dice, no se debilitó en la fe
Abraham, viendo las circunstancias a su alrededor, tenía motivos, razones para debilitarse en su fe. Sin embargo, dice la Escritura, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hay dos elementos importantes, muy importantes a considerar. Uno es que Abraham está como muerto. Su cuerpo ya no responde físicamente como un hombre normal, como para tener la capacidad de engendrar un hijo. Pero no solamente era su incapacidad por la vejez, sino al hecho de que se había casado con una mujer hermosa, pero estéril. Sara durante su juventud no pudo tener hijos, y ahora que está en la vejez, siendo casi de 90 años, Dios le da a ella la capacidad de tener un hijo. Pero antes de esto dice que él no se debilitó en la fe al ver a su esposa o ver su propio cuerpo incapaz de tener un hijo. No se debilitó en la fe. Dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad. Él no dudó de la promesa de Dios. No albergó dudas, no tuvo cuestionamientos acerca de si Dios podía o no podía. Y sigue diciendo que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Del versículo 18 al 21, donde dice, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido, encontramos, número 1, creyó en esperanza contra esperanza. Número 2, no se debilitó en la fe. Número 3, no dudó por incredulidad. Número 4, se fortaleció en fe. ¿Y sabes cómo? Leamos la Escritura. ¿Cómo es que este hombre se mantuvo firme y se mantuvo de esta manera, perseverando, asegurando el propósito de Dios en su vida? Dice que se mantuvo dando gloria a Dios. Es la importancia de que nosotros aprendamos a honrar a Dios, a alabar a Dios, adorar a Dios como nuestro Padre, porque al hacerlo nuestra fe también se fortalece. Cuando estamos convencidos de su bondad, de su gracia, de su salvación en nuestras vidas, podemos darle gloria a Dios y el resultado es que nuestra fe se va a fortalecer. Y al final del verso 21 dice, plenamente convencido. Señalo nuevamente, en el versículo 18, creyó en esperanza contra esperanza. Así somos llamados nosotros a creer contra toda esperanza. Número 2, no se debilitó en la fe. Nuestra fe se puede debilitar entonces. Cuando empezamos a ver a nuestro alrededor, nuestra fe se debilita. Pero cuando volteamos a ver a nuestro Señor y nos aferramos a su promesa y empezamos a darle gloria a Él, nuestra fe se va a fortalecer. Dice que tampoco dudó, porque en algún momento la duda es como una elección de nuestro corazón. Decidimos confiar en lo que pensamos, confiar en lo que sentimos, confiar en lo que nos dicen las personas, siempre nos va a llevar a la duda. Pero cuando elegimos confiar plenamente en lo que Dios dice, nuestra fe se va a fortalecer. Y dice que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Número 1, creyó en esperanza contra esperanza. Número 2, no se debilitó en la fe. Número 3, tampoco dudó por incredulidad. Número 4, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y número 5, plenamente convencido. Nosotros debemos estar plenamente convencidos en nuestro corazón de la bondad, de la misericordia, de la gracia, del cuidado de Dios. Esto nos va a mantener en nuestro corazón firmes, confiados, dependiendo de nuestro Señor. El resultado de esto, dice Romanos 4:22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esa capacidad de creer en lo que Dios decía, que cuando vemos en el Nuevo Testamento es una gracia del Espíritu Santo, llevando nuestros corazones a confiar, a creer, a depositarnos totalmente en sus manos.
Eso, dice, en Abraham le fue contado por justicia. Pero yo les decía hace un momento, ¿qué tiene que ver con nosotros? Vamos al versículo 23 y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada también la fe en nuestro Señor como el elemento de justicia que nos hace aceptos delante de Dios. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En todo esto vemos un proceso que Dios no solamente lo llevó con Abraham, Abraham es el modelo. Abraham es el modelo para establecer una raza de fe, personas dispuestas a creer, a confiar ciegamente en el Señor. No andamos por vista. Vivimos por lo que creemos, por lo que cada palabra que sale de la boca de Dios alimenta nuestro espíritu. En este proceso es seguro que Dios va a hacer cambios de carácter, cambios de vida tan profundos como de ser personas iracundas a ser personas pacíficas. En el caso de Jacob, de ser un mentiroso a ser un príncipe de Dios. Dios nos ha visto a través de Cristo como personas fieles. Ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado con su sangre preciosa y ahora nos llama hijos, nos llama familia, nos llama santos, apartados para Él. Y ahora nuestro trabajo, nuestra tarea es disponer nuestro corazón siempre para Él. Abraham fue redimido por Dios, pero nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Abraham fue llamado amigo de Dios, nosotros somos llamados amigos de nuestro Señor Jesucristo, como dijo Él, si hacen lo que yo les mando. Abraham entró en un pacto con Dios. Nosotros hemos entrado en un pacto con Dios, no sellado con la sangre de un corderito, de un animal, sino sellado con la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre nos limpia y nos asegura por la eternidad ser parte de la familia de Dios. Nosotros ahora caminamos por lo que dice Dios, no dudamos. Ahora hemos venido a ser una familia y estamos experimentando aún en el dolor, en el sufrimiento, en la pérdida, ante la muerte, que somos una familia y que somos un cuerpo. Yo te animo a que pasando esta pandemia hagas firme tu corazón para caminar como iglesia, para vivir como cuerpo, unidos en la fe, en el amor y en la esperanza de la vida eterna. Hoy más que nunca es la oportunidad que tenemos de escuchar a Dios. Quizás estamos oyendo muchas noticias con la pandemia. Estamos escuchando noticieros, expertos de economía, expertos de salud, investigaciones. Las redes están saturadas de información. Creo que es tiempo de escuchar a Dios, de recordar que Dios nos ha llamado para ser hombres y mujeres, familias de fe, familias bendecidas, familias redimidas por la sangre del Cordero, con un mensaje de esperanza y de salvación que es para todas las naciones. En este proceso Abraham fue probado. Nosotros hemos sido probados o estamos siendo probados o un día seremos probados. Con la gracia y el poder del Espíritu Santo seremos hallados fieles, manteniendo nuestra devoción, nuestra fe, nuestro compromiso con el Señor, porque Él es el único Salvador. Ninguna oferta del mundo es suficiente para cumplir en nuestra vida lo que Jesús nos ofrece, el regalo de la vida eterna. Yo les animo que unamos nuestros corazones como un cuerpo, como una familia, que puede amar a Dios en todo momento, que puede servir a Dios en toda circunstancia. Les animo a amar al Señor, a permanecer firmes en su fe, en ese deseo sincero de agradarle y de servirle. Vivimos para Él. Si vivimos,
somos del Señor. En las mejores condiciones de salud, somos de Él. Y en momentos difíciles, de pérdida y aún de muerte, somos del Señor. Que el consuelo del Espíritu Santo esté en nuestros corazones. La fortaleza y la esperanza que solo Dios puede dar nos sostenga y avancemos un día más en nuestro amor y servicio al Señor. Les invito a que oremos, que consideremos delante del Señor la vida de Abraham como un hombre de fe y que ese mismo propósito Dios lo quiere desarrollar en nosotros. Que fue amigo de Dios, que fue elegido, que fue escogido, pero fue llevado a caminar en una relación con Dios, como nosotros hoy somos llamados a dejar cosas de nuestra vida, de nuestro pasado y comenzar un camino nuevo, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, caminando con Él día a día, teniendo una relación de profunda intimidad, de comunión con Él. A eso hemos sido llamados, a tener comunión con el Dios Todopoderoso y a tener comunión y buena relación con el resto de hermanos en la fe. Oremos con todo nuestro corazón. Padre nuestro, te damos gracias por tu misericordia, porque eres Señor de nuestra vida. Y cada día que vivimos, lo vivimos para ti, Señor. Y cada día sabemos que nuestra vida te pertenece y que mientras estamos aquí tenemos sentencia por el pecado de muerte. Pero vivimos en la esperanza, en la seguridad de la vida eterna que tú compraste en la cruz del Calvario, que tú aseguraste a través de tu muerte, a través de tu sacrificio. Oro que nuestros corazones sean consolados. Oro que la vida de nuestra hermana Fabiola, sus hijos, sus nietos, sean consolados con la hermosa esperanza de la vida eterna, con la plena seguridad que un hijo tuyo, un miembro de nuestra comunidad, está escuchando las palabras. Entra, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor, y a eso aspiramos nosotros, día a día, a ese momento cuando estemos delante de ti y tú hables a nuestras vidas y oigamos esas palabras. Entra en el gozo de tu Señor. Que seamos consolados, fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Oramos por todos los que están enfermos, necesitados, y todos aquellos que su vida está en graves dificultades de salud, de economía, confiados que la misericordia de Dios hará maravillas en favor de su pueblo, en favor de sus hijos y de esta humanidad que ha rechazado a Dios una y otra vez. Pero estamos nosotros para anunciar misericordia, amor y salvación en el nombre de Jesús a todas las naciones. Oramos, todo lo pedimos en el nombre de Jesús y lo pedimos para tu gloria. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.